Buenas tardes a todas y todos. Una buena bienvenida a este curso de aprendizaje como proceso biopsicosocial. Vamos a contar con 2 horas de exposición y los últimos 15 minutos de estas 2 horas para que ustedes puedan realizar alguna consulta. Pero bueno, dejamos la posibilidad de interrumpir mi exposición si desean hacer algún comentario o profundizar en alguno de los temas que vamos a ir tratando. Hoy va a ser una exposición, un encuentro más teórico en función de tener que definir algunos conceptos que van a ser utilizados durante las 10 clases que tengamos y fundamentalmente poder ahondar en cuál es el modelo en el cual nos vamos a basar para, para este trayecto que vamos a realizar juntos. Así que bueno, bienvenidos los que están presentes y bienvenidos aquellos que nos van a escuchar en forma sincrónica. Vamos a comenzar con la exposición. La idea es pensar en el aprendizaje como em, como un proceso biopsicosocial. Em, Tengo un pequeño inconveniente con la diapositiva, ustedes podrán disculpar, vamos a sacar, dejar de compartir para volver a compartir, para poder compartir desde el principio. Había, perdón, a veces sucede con la tecnología. em, que no permite algunas cuestiones, pero bueno, iremos viendo cómo solucionarlas. Em, a disculpas, ahí estamos. Perdón por el retraso. Bueno, vamos a ver el aprendizaje como proceso biopsicosocial y por supuesto vamos a ir viendo la clasificación de los trastornos de aprendizaje dentro de todo lo que son los procesos que conforman el aprendizaje como proceso. Primero vamos Alicia, a definir, sí, Alicia, perdona, ¿compartiste el PowerPoint de nuevo? Porque no sé, yo sí, por lo menos no lo veo. no lo estás viendo. No, Ajá, em, lo veías antes. sí, en la primera que has compartido sí que se veía. Bueno. em, Vamos a volver a... Suele pasar en estas primeras compartir. No sé por qué no se podía compartir. Perdón por la... No te preocupes, que estas cosas suelen pasar muy a menudo. Las Ay, pero tecnologías cuando sí, no quieren, sí, suele pasar, lamentablemente. sí. eh, ni me dicen cuando lo puedan ver. eh, Todavía nada. Todavía nada. Bueno, No. em, habíamos estado... eh, José te está sumando, te cuento que estamos con el problema de compartir una exposición, bienvenido, mientras estamos tratando de resolver este pequeño problema, que no es nada más que un problema
¿Lo puedes ver, Lara? Todavía No, no. no. Se ven solo, o sea, en mi pantalla lo que aparece son como los 4 recuadros de las personas que estamos en la reunión, pero Ahora, tampoco, no. bueno, allá vamos. Em, no sé por qué. Voy a cambiar una opción. Estas cosas que uno piensa que las tiene muy claras y que evidentemente no las tiene muy claras. Ahora sí, Ah, perfecto. Eh, ahora sí. perfecto. Entonces ahora vamos a poner, están viendo la pantalla. Vamos a tratar de solucionar entonces para que se vea la diapositiva en tamaño grande y estamos comenzando nuevamente con esta historia. en- ah, bueno, em, gracias Lara por todas tus participaciones. ¿Se ve ahora? Sí, se ve perfecto ahora. Perfecto. Bueno, les estaba comentando de que veíamos el aprendizaje como un proceso biopsicosocial y creo que definir algunos puntos es importante, sobre todo pensando que a veces uno utiliza algún tipo de palabras y no termina de definir qué significan esas palabras. Em, la idea es pensar en qué significa proceso en principio. Cuando uno utiliza la palabra proceso, vamos a tomar la Real Academia Española, lo toma como processus, que viene del latín, es una acción de ir hacia adelante, que se da en el transcurso del tiempo y es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Pensar el aprendizaje como transcurriendo en el tiempo y como un conjunto de fases sucesivas, da cuenta de que evidentemente es un proceso. Pero le vamos a agregar dos conceptos más, que debe ser un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin. Esto nos da la posibilidad de pensar que si lo tomamos desde digamos, el aprendizaje sistemático, el aprendizaje formal, el que se da dentro del sistema educativo, tiene que haber acciones que estén integradas con un objetivo, con un propósito y con actividades que puedan responder a ese objetivo. Pero también pensemos que como proceso natural podríamos estar pensando que uno aprende toda la vida y uno aprende justamente desde que nace hasta sus últimos suspiros. Esto es importante porque podemos pensar entonces el aprendizaje como una situación natural, pero que debe tener la presencia de un otro. Y a eso vamos a ir en unos segundos. La quinta opción que les pongo como definición de proceso es una acción continua, no se interrumpe nunca. Tiene cambios, tiene tareas y que concurren de manera definida. Creo que esto es importante de lo continuo, porque nos va a definir realmente lo que significa aprendizaje. Nuestra postura, además de pensarlo como proceso, lo vamos a definir como un proceso biopsico-axio-sociocognitivo. Y ustedes dirán, ¿tanta palabra para definir el aprendizaje? Iremos viendo paso a paso por qué decimos que es un proceso muy complejo en el que lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cognitivo, el pensamiento, la inteligencia y lo valorativo están implícitos. En este sentido, vamos a decir que el aprendizaje permite garantizar a niños, niñas, adolescentes y adultos la supervivencia, porque a partir de la transmisión de todo aquello que hemos construido
como humanidad, como sociedad, permite darle una legalidad a eso aprendido y permite justamente la posibilidad de compartir. Por otro lado, decíamos recién, y no está de más reforzar la idea, que el ser humano aprende desde que nace hasta que muere. Y es indispensable para la vida toda actividad de aprendizaje. En realidad uno va a pensar que de este proceso complejo y que sumamente integrado a nuestra vida cotidiana, va a depender todas las adquisiciones permanentes y continuas que el ser humano realice. Por eso decimos que en este aprender, en este aprendizaje como proceso, lo vamos a denominar autoestructurante. ¿Y autoestructurante desde qué lugar lo estamos diciendo? Lo estamos diciendo desde el lugar, desde lo psicológico, aprovechando que Lara es psicóloga, no sé, Matías, supongo que también, José nos podrá decir en el chat su disciplina de origen, pero evidentemente el aprender como proceso es un proceso de autoeducación, porque no solamente aprendemos con el otro y aprendemos a partir del otro, sino que también aprendemos desde nuestras propias experiencias. Esto nos lleva a pensar que el aprendizaje, si bien es un fenómeno biológico, no lo es en su totalidad. Requiere de sistemas biológicos que los vamos a desarrollar durante el curso, pero no es solamente fenómeno biológico. No es solo un fenómeno psicológico, porque si bien todo sujeto es un ser afectado, no podríamos decir que solamente es psicológico, como en algunos casos algunas teorías psicológicas lo plantean. Y también decimos que es un fenómeno social. Aquí ya vamos construyendo esta idea de lo biopsicosocial. ¿Por qué decimos que es un fenómeno social? Decimos que es un fenómeno social porque se transmite socialmente. Y cuando decimos que se transmite socialmente, también planteamos que en esto social que se transmite, vamos construyendo sistemas de conocimiento, vamos construyendo incluso sistemas de conocimiento que tienen que ver con las dinámicas familiares, con las dinámicas sociales, con las dinámicas comunitarias y con la construcción del conocimiento como ciencia. Fíjense que este aprendizaje como proceso integral que acontece desde el inicio de la vida, nos permite algo que me parece que es importante pensarlo desde lo psi, que es la construcción de la conciencia de sí mismo. Yo puedo decir yo en la medida en que este fenómeno de aprendizaje ha participado en esta construcción del yo. Y ustedes dicen, pero bueno, estamos hablando de un aprendizaje y lo pensamos que íbamos a trabajar trastornos de aprendizaje desde el sistema educativo o desde el ámbito escolar. Vamos a trabajar y vamos a desentrañar el concepto de aprendizaje y de sus trastornos en varios ámbitos. El educativo es uno, pero también desde el psicológico. Y también vamos a ver cómo lo social está implícito en esta construcción del aprender y cómo el aprender toma de lo social todo aquello que posibilita esta construcción de la conciencia de mismidad, de la conciencia del yo. Por eso decimos que el aprendizaje es conducta por excelencia. No podríamos estar pensando en el aprender si no fuera conducta. Es la manifestación viva del humano, de niños, niñas, adolescentes y adultos. Aprender es conducta. Aprender es lo esencial para poder ser. Vayamos entonces a ver algunas cuestiones que me parece que son importantes en este transcurso del concepto de aprendizaje. Decíamos que es un proceso autoestructurante, biopsicoaxio, y acá
retomo la palabra acción, retomo la palabra valorativa o valorativo. ¿Por qué valorativo? Porque en realidad cuando uno aprende, aprende desde un lugar de esta conciencia de mismidad y aprende desde el lugar en el cual se sitúa para aprender. Y en realidad todo lo que aprendemos tiene un valor axiológico. Tiene el valor axiológico del compartir, tiene el valor axiológico de la posibilidad de la construcción de la personalidad, tiene el valor axiológico de ser solidarios con lo que uno aprende y con lo que uno transmite. En este proceso autoestructurante, vamos a decir que es dialéctico, va y viene. ¿Va desde dónde? Va desde uno hacia el otro y desde el otro hacia uno. En este sentido, si lo tomamos desde los momentos más iniciales de la vida, el niño comienza a conocerse a sí mismo, a poder diferenciarse, en este poder diferenciarse de su madre. La incompletud que tiene el humano y la indefensión de la cría humana hace que la función materna o quien la sustituya, por eso ponemos el término función y no ponemos solamente el término madre, porque puede tener un sustituto que cumpla con esa función y que permita sostener la supervivencia de ese niño. En esa supervivencia que sostiene y que da la posibilidad a la función materna, tiene que articularse algo que es fundamental para poder empezar a aprender, que es la palabra del que cumple la función paterna, o la función social, o la función comunitaria. El otro que me permite salir de esa díada madre-hijo y que me lleva justamente a la posibilidad, que me lleva a la posibilidad de ser con otros. ¿Algún comentario? ¿Continuamos? ¿Les parece bien? Creo que es importante poner el acento en la función paterna, que es por supuesto aparición posterior a esta díada madre-hijo y que rompe, como decíamos recién, esta simbiosis inicial del niño en su proceso de ir construyendo el mundo, porque la socialización, la posibilidad de la socialización la da la palabra. Y la palabra, fundamentalmente, es la palabra que da lo social. Es la palabra que nos permite construirme a partir del otro y que es el padre o la función paterna la que permite justamente esa socialización. La socialización tiene una palabra inicial que creo que es fundamental para poder aprender y que es la palabra no. En la medida en que podamos instalar en estos primeros tiempos, y como psicólogos y psicólogas lo conocemos, el término no es un término limitante, pero al tener y ser un término limitante, no le da al niño una seguridad que no le da ninguna otra palabra. El no significa la posibilidad de delimitar quién es y quién no es, qué hace y qué no hace. El no es la posibilidad de romper esa simbiosis de la que hablábamos recién, y el no es el que nos dice fundamentalmente, y esto bien desde una concepción psicoanalítica, es el no al incesto. No te quedes ahí porque no vas a aprender. Y vamos a ver dentro de los aspectos y los factores psicológicos que influyen en el aprendizaje. Y Lara recién nos contaba acerca de su trabajo cotidiano con familias, y creo que esto es importante pensarlo justamente en la dinámica familiar, cómo influye esta palabra limitante. Limitante no porque limite, sino porque determina y condiciona todo aquello que evidentemente nos resulte
muy positivo para poder justamente lograr esta construcción de sí mismo. Creo que pensábamos recién en proceso, estuvimos delineando algunos puntos de lo sociocognitivo, todavía no hemos terminado de definir algunos términos que construyen este constructo, valga la redundancia, pero me parece que es importante pensar cuál es nuestra postura y cuál es nuestro modelo de abordaje del aprendizaje y de sus trastornos. Nosotros le llamamos neuropsicología dinámica. Esto fue hace muchos años mi tesis doctoral, en el cual planteamos que si nos quedábamos con la neuropsicología clásica y la neuropsicología cognitiva, podíamos solamente pensar en lo cognitivo como abordaje neuropsicológico y creemos justamente que el OPSI tiene un valor fundante en este proceso de aprender. Por eso nos atrevimos a pensar que la neuropsicología no solamente estudia las relaciones existentes entre las funciones cerebrales, sino que además, desde lo dinámico, existen las relaciones existentes entre las funciones cerebrales, la estructura psíquica de cada uno de los sujetos que aprende y que tiene comportamiento y conducta, y su sistematización sociocognitiva. Cuando hablamos de sistematización es porque pensamiento, fundamentalmente, es un sistema cognitivo sistematizado. Las ideas tienen un discurso particular, las ideas tienen una estructura semántica, gramatical, que nos permite justamente comunicarnos. De hecho, no podríamos estar en este desarrollo de este encuentro si no tuviéramos la posibilidad de un lenguaje. Ese no del cual hablábamos recién es el no que me permite entrar en el discurso, es el no que me permite entrar en la dinámica del lenguaje. El lenguaje que justamente que me permite decir yo. Por eso la neuropsicología que vamos a plantear o modelo biopsicosocial va a considerar la función cerebral, la estructura psíquica y lo cognitivo o la inteligencia de los aspectos normales y patológicos. En el día de hoy estamos abordando más que nada las definiciones dentro de los aspectos normales para luego en los próximos encuentros ahondar aquello que es patológico. Fundamentalmente consideramos que desde lo neuropsicológico podemos abordar al ser humano desde todas sus etapas vitales. Y esto nos permite pensar que en este proceso permanente y continuo, el aprendizaje sistemático y no sistemático, el aprendizaje en el ámbito escolar o el aprendizaje en la vida cotidiana es fundamental para poder ser quien somos. Y somos en función justamente de esta interrelación permanente con el otro, esta interrelación que nos permite construirnos y construir, inclusive deconstruir. Por eso pensamos que en esta idea del modelo biopsicosocial hay 3 factores etiológicos que se implican mutuamente. Esos 3 factores etiológicos que se implican mutuamente son la dinámica humana, la dinámica de aprendizaje humana desde un yo corporal, y en este caso vamos a considerar en este yo corporal muy puntualmente para el aprender aquellos que tengan que ver con el sistema nervioso central. Un yo psíquico que constituye quién somos, nuestra estructura de personalidad, y este yo sociocognitivo del que venimos señalando hace unos minutos atrás. En esta dinámica humana que es un engranaje perfecto
visto y que ninguno de las tres opciones que estamos acá señalando, ni el yo corporal, ni el yo psíquico, ni el yo sociocognitivo, podría estar funcionando aceitadamente si alguna de estas opciones de la dinámica humana o del aprendizaje no estuvieran en funcionamiento. Y acá es un término que me parece que es fundamental pensar en lo funcional. ¿Por qué? Porque en realidad cuando el cuerpo funciona, en especial el sistema nervioso funciona, funciona y no nos damos cuenta que está funcionando. El tema es cuando disfunciona y ahí empezamos a notar justamente las dificultades de aprendizaje, las condiciones inapropiadas para la estructuración del psiquismo y las dificultades en la organización cognitiva, en la organización de la inteligencia, en la organización del pensamiento. Sigamos. Creo que a grandes rasgos hoy vamos a ahondar en la clasificación de los trastornos de aprendizaje desde esta óptica del modelo biopsicosocial y también desde lo bio, lo psico y lo social. Creo que es lo único que nos va a permitir pensar en este proceso integral, en este proceso que se va a ir dando paulatinamente, que se va dando en forma progresiva y que se va a ir dando desde esta interrelación que tiene el niño en principio, el adolescente luego, inclusive el adulto, con todo su entorno, con toda su comunidad o con toda la sociedad y con todo aquello que pueda ir evidentemente relacionándolo. Estas flechas que van y vienen plantean justamente que si no tuviéramos un sistema nervioso que digamos, lo relacionamos con lo biótico, ese sistema nervioso central es el que me está posibilitando esta estructuración de lo psíquico. ¿Cómo es eso? En realidad, cuando uno piensa en el desarrollo del sistema nervioso, tiene que estar incluyendo neurotransmisores, incluyendo receptores, vías de comunicación a partir de la sinapsis, vías de interrelación de sistemas que forman el sistema nervioso central, pero fundamentalmente uno cuando comienza a pensar en el aprender, tiene que tener dos estructuras, por el momento, dos estructuras fundamentales. Una de ellas es el sistema límbico que lo vamos a desarrollar con mayor detenimiento el próximo encuentro. El sistema límbico formado por amígdala e hipocampo, pero que es un sistema que rige la vida emocional de los sujetos. Ese sistema límbico que se relaciona con un sistema frontal, prefrontal, que es justamente el sistema que me permite planificar, que permite anticipar, que permite aprender. Acá estamos viendo cómo lo psíquico y lo biótico se relacionan íntimamente. Recién mencioné la palabra neurotransmisor. Ustedes saben que nuestro sistema nervioso está bañado de neurotransmisores
algunos con funciones muy específicas en estructuras cerebrales muy específicas. Y cuando pensamos en el lóbulo prefrontal como la estructura por excelencia de la maduración, y cuando hablamos de maduración estamos hablando de un desarrollo y de una maduración casi integrada alrededor de los 20, 25 años, pero mientras tanto esa maduración se va dando en esta relación con los otros, nos da la posibilidad de pensar que este sistema nervioso central y fundamentalmente el prefrontal tiene neuronas que inhiben más que facilitan. Y en esta inhibición aparece lo que decíamos hace unos minutos atrás acerca de lo que es el no. Si no voy instalando el no como forma de limitar y de posibilitar la salida de la simbiosis madre-hijo, tampoco voy a poder desarrollar esas neuronas inhibidoras que tiene el sistema nervioso central, fundamentalmente en el lóbulo prefrontal, que me permite justamente ajustar lo que voy aprendiendo, ajustar mi conducta, aquello que tenga que ver con las relaciones con los otros, con la posibilidad de valorar, y acá comienza a aparecer lo axio con más claridad, o al menos eso creo, que nos permite justamente valorar nuestras acciones, valorar nuestros aprendizajes, valorar aquello que evidentemente está dentro del marco social, dentro del marco comunitario. Aquí tenemos lo biótico y lo psíquico que se relacionan permanentemente, pero no estamos dejando para nada fuera este componente social, este componente que hace que en este vínculo y en esta relación biológica, psicológica, aparezca lo social como síntesis de estos aprendizajes primarios, estos vínculos primarios que se dan en los primeros meses de vida y que luego se van a ir integrando paulatinamente a otros procesos de aprendizaje y a otros procesos vitales, fundamentalmente vitales. Creo que sería bueno también pensar que en estas situaciones en las que decimos no e inhibimos más que facilitamos conductas, en realidad estamos condicionando nuestros aprendizajes a cada realidad compartida. Si no podemos pensar en las realidades compartidas, no podríamos decir que nuestros aprendizajes han sido valorados adecuadamente. Veamos cuáles son en estos aspectos de interrelación biótica o desde lo biótico, un elemento que hace al aprendizaje por excelencia, que es el concepto de plasticidad. ¿Qué me permite este constructo que llamamos plasticidad? Sabemos que la plasticidad se da en los cerebros en desarrollo, por eso es importante cómo vamos interviniendo en el aprendizaje o en los aprendizajes durante la niñez. Fundamentalmente en los periodos de aprendizaje, la plasticidad es una posibilidad por excelencia para el desarrollo dendrítico, para el desarrollo inclusive de esta estructura psíquica y comunitaria de la que nosotros mencionábamos al principio. Pero también la plasticidad se da en el cerebro adulto, por lo tanto podemos intervenir
a partir de la plasticidad que nos posibilita el sistema nervioso, podemos intervenir en habilitar algunos desarrollos, habilitar en el adulto aquellas funciones que probablemente se hayan perdido por el envejecimiento o que se hayan perdido por un accidente cerebrovascular. Es decir, hay posibilidad justamente por el aprendizaje de nuevas conductas o por el aprendizaje que se fue dando con anterioridad y que hoy recurro a esos aprendizajes anteriores para poder dar cuenta de cómo habilito al sujeto a incorporarse nuevamente a algunas o a todas de sus conductas y actividades y a todas de sus posibilidades. Y creo que es importante pensar, porque muchas veces uno determina ideas que lo genético está dado y lo genético marca los caminos y que las intervenciones que podríamos estar realizando con nuestros pacientes o con nuestros estudiantes o con nuestros alumnos, depende del ámbito en el que nos desarrollemos, tiene un techo. Y yo diría que el techo, justamente por este concepto de plasticidad, no es un techo fijo. El techo lo pone el otro con sus posibilidades, por eso el cerebro no es algo que está programado ni desde lo genético ni de lo filogenético. El cerebro es un fenómeno que adquiere de lo vivencial y de lo histórico de su propia vida y de lo histórico de su contorno y entorno, aquellas vivencias que le permiten justamente resolver situaciones. Este concepto de plasticidad nos da la posibilidad de, en niños con trastornos de la atención o con niños con dificultades intelectuales, em, resolver, habilitarlos para que puedan justamente continuar con este desarrollo del sistema nervioso central y en especial del cerebro. Me parece que es importante tener en cuenta que estamos hablando de un sistema dado por la plasticidad, de un sistema nervioso que es dinámico, que es flexible y que posibilita justamente esta flexibilidad y esta plasticidad, la construcción de la personalidad, la construcción del psi y la construcción de la inteligencia. La posibilidad que nos da esta plasticidad del sistema nervioso es maravillosa en cuanto nos permite justamente la maduración, el desarrollo y el crecimiento, tema que veremos en la próxima. Em, hay, hay un punto que creo que sería importante retomar desde el concepto de plasticidad, cómo actúa la misma en el sistema nervioso. Todos los cambios que vamos realizando durante nuestros aprendizajes, durante nuestras vivencias, durante nuestro quehacer cotidiano, va dando cambios, va posibilitando cambios en este sistema nervioso. Estos cambios que son funcionales perduran en el tiempo, pero también van generando producción neuroquímica, producción
de neurotransmisores, va posibilitando que las estructuras del sistema nervioso se modifiquen, que los receptores permitan de alguna forma que los cambios perduren en el tiempo, que los cambios me den la posibilidad de tener nuevas formas de apropiarme de la realidad. Y en esta apropiación de la realidad también va a depender de cada uno y va a depender, y creo que esto es fundamental para pensar en el aprender, que em, todo aquello que se produzca gracias a la plasticidad está dada em, o está dado porque lo podemos, es decir, no es algo que decimos sucede, es algo que evidentemente es observable desde la conducta. Cuando uno observa una intervención dada por un profesional sobre un paciente, podríamos decir una intervención que puede ser un señalamiento, que puede ser una estrategia que hemos utilizado para preguntar o repreguntar en una entrevista, aún en aquellas entrevistas que simplemente son de inicio de un tratamiento o de inicio de una, mm, digamos, de una intervención que podemos hacer en el ámbito escolar, porque también los docentes intervienen, aunque uno piensa que las intervenciones solamente lo hacemos los profesionales, los docentes, los padres, hacen intervenciones que producen esos cambios eh, en el aprendizaje, los cambios en la memoria, y que vamos a observar luego en la conducta de los niños o de los adolescentes o de los adultos que estemos, con los que estemos trabajando, em, cambios que son importantes. Em, Creo que estos cambios que se van a observar, y quería darles un ejemplo al respecto, em, y que está también relacionada con el famoso no que vengo marcando. Cuando uno establece, en el caso de un niño con impulsividad, con hiperactividad, la posibilidad, y les doy un ejemplo muy simple, muy básico, que puede llegar a ser un abrazo, que puede ser el sinónimo de la contención, el sinónimo de estoy con vos, el sinónimo de te sostengo. Y el sostén es justamente esta ida hacia los primeros vínculos, a los vínculos más primarios, en los cuales evidentemente la presencia de la función materna está ahí. Ese acto, esta acción, esta conducta que llevamos como terapeutas en el sostén del abrazo con un niño hiperactivo, gracias a la plasticidad, produce cambios, cambios en los neuroreceptores, cambios en los neurotransmisores. Aunque parezca que es algo mínimo, permite conductas más adaptativas y puedo, puedo darles el ejemplo justamente con el abrazo, con, justamente con un niño con hiperactividad, en el cual cuando se sentía que iba a desbordar su conducta y que iba a estar en estas actividades en las cuales no podía parar, iba y venía, ¿qué hacía? Se acercaba a mí para que lo abrazara. Evidentemente, eh, ahí
hay un registro anémico, hay un registro que ha podido este niño aprender y por supuesto recordar como mecanismo para parar esta situación de hiperactividad que evidentemente lo desbordaba. Y en este desborde buscaba algo que lo sostenga, algo que lo evidentemente lo proteja. Y esto llevado al grupo familiar permite justamente trasladar esta, esta estrategia como una estrategia que también la familia puede poner en práctica y paulatinamente saber que cuenta con el otro. Decíamos al principio que uno aprende y aprende con el otro, no puede aprender sin el otro. Si bien también podríamos decir que en esta autoeducación que mencionábamos al principio, hay procesos que uno realiza solo, pero no es solo, es solo con la memoria gregaria, con la memoria de la presencia del grupo, con la memoria de lo que aprendió en otro momento de su propia historia. Entonces me parece que es importante pensar que nada está dado en el aprender y que el aprender es en sí mismo este camino que posibilita la plasticidad en tanto y en cuanto la plasticidad permite el aprendizaje. Esta retroalimentación entre dos procesos, el proceso neuro y el proceso de aprendizaje que lo estamos considerando como un proceso evidentemente bastante complejo, como estaremos viendo. Em, la diapositiva que ustedes están viendo en este momento solo remite a nuestro ejemplo anterior. Toda conducta deja su huella anémica y permite justamente que la información que vamos obteniendo de esa conducta, nos permite, perdón, se fue demasiado, permite justamente aquello que va a ser más adaptativo. Em, a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué hemos hecho en nuestra intervención terapéutica? ¿Qué hemos hecho en nuestra intervención como docentes? ¿Qué hemos hecho? A veces estas pequeñas conductas, estas mini conductas son tan importantes como la planificación de una gran estrategia, porque lo que nos está planteando el aprender es que cada uno de nosotros contribuye a que el otro pueda construirse al mismo tiempo que permite que nosotros también, como profesionales, podamos seguir aprendiendo. Decíamos que hay factores bióticos, psíquicos y sociales, pero vamos a centrarnos ahora en cuáles son estos factores bióticos que están presentes como factores que pueden influir en el trastorno de aprendizaje, que pueden ser causa, que son factores de riesgo. Y le hemos presentado el capítulo de un libro que se llama Clínicas Psicofisiopatológico, en el cual he participado en alguno de sus capítulos, el capítulo 8, que justamente desarrolla algunos de los factores de riesgo prenatales, perinatales y postnatales que pueden incidir y pueden ser causa de el trastorno de aprendizaje. Siempre y cuando que este trastorno de aprendizaje esté relacionado con lo bio. En este caso,
les menciono en esta diapositiva algunos de estos factores, no todos. Hay factores prenatales que pueden ser genéticos, congénitos, factores maternos inespecíficos que se presentan y que pueden coadyuvar al desarrollo del trastorno. Los perinatales, ahí vemos alguna infección que se produce, disculpen, que se produce en el momento o alrededor del periodo de nacimiento, el bajo peso justamente al nacer, de acuerdo a la edad gestacional que tenga el niño, traumatismo obstétrico, anoxias, hipoxias, o los postnatales que pueden estar relacionados con traumatismo, con intoxicaciones, con evidentemente trastornos que se van a dar o factores que se van a dar a posteriori de los primeros meses, pero que los consideramos que son factores de riesgo bióticos. ¿Qué cuadros clínicos vamos a desarrollar durante el curso? Em, hay, hay cuadros clínicos que son disfuncionales y hay cuadros clínicos que son lesionales. Ustedes dirán, bueno, ¿qué diferencia encontramos con uno y otro? Los cuadros disfuncionales no tienen un registro localizacionista puntual. ¿Qué significa esto? Que evidentemente no vamos a encontrar lo que dice el otro cuadrito, no vamos a encontrar una lesión, no vamos a encontrar un aneurisma, no vamos a encontrar una lesión postraumática, no vamos a encontrar una lesión después de un ACV. Los cuadros clínicos disfuncionales tienen esta característica que está relacionada justamente con el funcionamiento de una o más zonas del sistema nervioso central. A veces uno puede encontrar una lesión muy puntual y decir, bueno, la conducta que se manifiesta a raíz de esta lesión cerebral corresponde con la misma. En cambio, con lo disfuncional, vemos que disfunciona la conducta. Vemos que disfunciona algunos puntos que evidentemente tienen más que ver con lo clínico, con el ojo clínico, con el diagnóstico clínico que con una tomografía o con una resonancia. Los cuadros clínicos disfuncionales típicos pueden ser los trastornos específicos del aprendizaje. Dislexias, disgrafías, discalculias. La característica de lo disfuncional es que lo perceptivo y lo motriz, que nosotros vamos a denominar noxopráxico, lo noxopráxico está justamente compuesto por dos palabras que tienen que ver con lo sensitivo y con lo motriz. Lo sensitivo es lo nósico y lo práxico es lo motriz. Estas disfunciones que se dan en el trastorno específico del aprendizaje las vamos a llamar signos menores. Tanto la discalculia, la dislexia como las disgrafías no van a presentar lesiones, sí van a presentar
justamente disfunciones en uno o en varios de estos procesos que vamos a ir durante el curso analizando y revisando uno por uno. La discapacidad intelectual puede ser causa de una lesión. Em, Ustedes saben que el concepto de discapacidad intelectual es un concepto, es una construcción teórica de los últimos años. Hemos pasado desde el concepto de retardo mental al de discapacidad y con todas sus variaciones, leve, moderado, grave, y ahí también tenemos que pensar cómo em, estas, estas situaciones de discapacidad van a tener intervenciones puntuales de acuerdo si lo gnósico está más afectado o lo práctico está más afectado. Todo va a depender de una muy buena anamnesis que realicemos, una muy buena historia clínica que podamos justamente armar para saber cuáles van a ser los principios en los cuales nos vamos a basar para poder elaborar herramientas y estrategias adecuadas para cada uno de estos niños o adolescentes que presenten em, justamente estos trastornos. La diferencia fundamental, y vamos a poder desarrollarlo cuando abordemos dislexias y disgrafías, que los trastornos específicos del aprendizaje, para diagnosticarlos como tales, tenemos que tener en cuenta que su nivel de inteligencia es normal o superior. Esto es un diagnóstico diferencial importante con el tema de la discapacidad intelectual, pero también es importante tenerlo en cuenta porque en muchos casos los trastornos específicos del aprendizaje se mal diagnostican como si fueran exclusivamente trastornos psicológicos porque, bueno, no hay lesión, por lo tanto, no hay una identificación clara del funcionamiento o del disfuncionamiento que tienen estos niños o adolescentes, niños, niñas, por supuesto. Otro de los trastornos clínicos que también vamos a abordar son los trastornos del lenguaje y los síndromes atencionales con y sin hiperactividad. El concepto de síndrome atencional o de trastorno, por supuesto que hemos dejado de lado el viejo término de déficit atencional, con su traducción errónea, diría yo, del inglés. No hay un déficit de atención porque los niños con este síndrome no es que no atienden, sino que atienden de una manera particular. Em, Nos tomaremos una de los encuentros para desarrollar cómo intervenir, cómo trabajar en cada uno de estos cuadros clínicos en los que evidentemente vamos a tener que diferenciar claramente para poder establecer cuál es la herramienta adecuada o la estrategia adecuada. Bueno, aquí tenemos estos cuadros clínicos que están dentro del marco de lo que consideramos factores bióticos. Recién les mencionaba el tema de los signos neurológicos, los signos menores. Estos signos menores
evidentemente nosotros hemos considerado, cuando digo nosotros, estamos hablando del equipo de trabajo, de nuestro equipo de profesionales, que son signos equívocos, porque justamente los daños funcionales son daños que evidentemente al no ser lesionales, al no encontrar una causa neurológica, una lesión neurológica puntual, entran en el estado de confusión diagnóstica. Muchos llaman a estos signos equívocos, signos menores, signos blandos. Son alteraciones neurológicas, como decíamos recién, que no tienen localización específica a nivel cerebral. Y retomando y para sintetizar el concepto de lo disfuncional, les acerco ahí la definición de Hirhat del año 2017, donde dice que estos signos menores, blandos, equívocos para nosotros, comprenden un amplio rango de sutiles déficits. Y acá la palabra sutil hace a lo disfuncional. Es tan sutil que lo paso de largo, no lo termino de diagnosticar. Es tan sutil que lo puedo confundir con un trastorno de conducta o de comportamiento. Es tan sutil que a veces, si no lo necesito para la vida cotidiana, para los aprendizajes cotidianos, no lo voy a encontrar, no lo voy a detectar. Y ni siquiera la familia o el paciente va a consultar por ese signo tan sutil. Vayamos a un ejemplo para esto. Hay un signo menor, hay un signo equívoco que puede ser una falla en la identificación de la música o de los diferentes tipos de música, pero si no, a lo que se llama amusia o dismusia, pero si no me voy a dedicar a ser músico profesional y si no me voy a dedicar a ese rango disciplinar, nunca podría llegar a detectar este signo equívoco o este signo sutil. Hay, evidentemente, determinadas funciones que a veces no funcionan, pero si no son las requeridas para nuestra vida adaptativa al mundo social, al mundo del trabajo, al mundo del aprendizaje, pasan de largo. Perdón por este concepto nada académico de pasa de largo, porque en realidad es así. Algunas cuestiones que tienen que ver con la integración perceptiva sensorial, con la coordinación motriz fina, con la secuenciación de actos motores complejos, pasan sutilmente desapercibidos. Y creo que muchos de nosotros, con alguna torpeza o con alguna presencia de reflejos primitivos o reflejos primarios o arcaicos, como los llamamos, que suelen estar muy presentes, por ejemplo, en el trípode que requiero para poder asir un avirome, un lápiz para poder escribir, y el trípode no se conformó adecuadamente, pero sí tengo otra estrategia para poder escribir, pasó sutil, pasó desapercibido, pasó sin demasiada importancia para el niño, para el adolescente, para la familia, para el entorno. Y a veces, yo diría casi siempre,
estos signos equívocos, estos signos menores, van conformando quiénes somos y va condicionando incluso cuáles van a ser nuestras decisiones laborales, nuestras decisiones vocacionales, nuestras decisiones deportistas o de actividades físicas. Si ustedes se ponen a pensar, seguramente encuentran algún signo equívoco en sí mismos o en otros que conocen. Porque el sistema nervioso, cuando aprende, si bien aprende en forma continua y permanente, también aprende de acuerdo a los estímulos. Y no siempre los aprendizajes en los niños son paralelos. ¿A qué me refiero con esto? Hay niños que tienen una mayor posibilidad de desarrollo motriz y comienzan a caminar a los 10 meses, pero su desarrollo del lenguaje se posterga hasta después de los 2 años, porque evidentemente necesitamos tener este funcionamiento cerebral de acuerdo a la edad y de acuerdo a que el crecimiento no se puede dar de la misma manera. Por lo tanto, decir que a tal edad se logra tal actividad o se logra tal conducta o se logra tal desarrollo o se debe aprender, que este sería otro problema importante para los profesionales y para el medio educativo, este niño debe aprender tal cosa, porque tiene tal edad. Los aprendizajes se van a dar en forma continua, en forma permanente, pero no la edad solamente es un referente, no es lo que le va a ocurrir a todos los niños en todos los momentos de su vida. Por eso algunos aprenden primero a caminar y luego a hablar, otros tienen mejor desarrollo lingüístico y luego destreza motora y van a aparecer estos procesos como procesos integrados a posteriori. Creo que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en los que trabajan en el ámbito escolar, por las exigencias justamente del medio escolar. Seguimos. Vamos a abordar en este proceso complejo del aprendizaje cuáles son los factores psíquicos, cuál es la mirada que tenemos de estos procesos que en realidad influyen y mucho, pero que no podemos decir que solamente los trastornos de aprendizaje pueden llegar a tener una causa psicológica. Porque evidentemente en esta interrelación biopsico, fíjense ustedes cómo algunas cuestiones que están relacionadas con lo psico influyen, y acá lo vamos a desarrollar, influyen justamente en el desarrollo del cerebro y cómo algunas cuestiones que tienen que ver con la maduración del sistema nervioso influyen en la estructura del psiquismo. Estos factores psíquicos me pareció para este momento introductorio y no atosigarlos con mucha información, sino presentarles, digamos, el panorama general de nuestro desarrollo posterior, dos conceptos que son fundamentales. Uno que es el concepto de prosopagnosia. Cuando vemos el concepto de prosopagnosia, noxia es conocimiento y prosop es reconocimiento del rostro. El concepto de prosopagnosia es un concepto que viene del etrusco, que significa, que viene del
de una palabra que se llama persú. Persú significa ahí. Y este reconocimiento del rostro es fundamental, fundamental para la posibilidad de la construcción de la identificación, de la construcción del sí mismo. Y acá puse solamente a modo de ejemplo 2 fotos. Una de la mamá amamantando, y creo que si ustedes se fijan, la dirección de la mirada de la madre hacia el bebé, en algunos casos los bebés si son mayores también fijan la mirada en los ojos de la madre. Y en esta mirada materna, estamos dando la posibilidad de que haya un reconocimiento del rostro paulatino. Este reconocimiento del rostro vamos a verlo en el próximo encuentro, pero adelantamos algo que me parece que es importante. Lo primero que reconoce el ser humano, justamente por esta posición de amamantamiento, es los ojos. La construcción prosopognósica es una construcción que se da durante los primeros 6 meses de vida. Luego, alrededor del segundo mes de vida, incorpora el bebé por esta capacidad justamente de plasticidad y por esta capacidad que tiene el desarrollo humano, incorpora la nariz para allá por el 6º mes incorporar la boca. Y ahí es donde se compone el rostro humano del otro. Y conformar el rostro humano del otro es lo que me permite justamente, a partir de esa mirada con el otro, la posibilidad de diferenciarme de ese otro. El yo no yo se da a partir de esta capacidad, perdón, tengo muy sensible mi mouse. Esta capacidad que tiene el ser humano de reflejarse en el otro y poder luego diferenciarse de ese otro, que se da alrededor del 6º mes. Es un proceso, si bien biótico, tiene una impronta psicológica de gran envergadura. Hay muchos autores que consideran el 6º mes como el punto de clivaje, el punto de inflexión entre este reconocimiento y esta estructuración de lo psí, esta estructuración psíquica que hace al desarrollo justamente de los procesos de identificación, de los procesos de conocimiento del otro y de conocimiento de sí mismo. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando decimos que hay varios autores que toman en consideración este periodo de la vida. Tenemos en principio, si ustedes lo recuerdan, a Melanie Klein, donde plantean que a partir del 6º mes el bebé
concluye o va finalizando una fase esquizoparanoide, para pasar a una fase depresiva. En esta fase depresiva, lo que la caracteriza es que el objeto no es un objeto parcial, sino que es un objeto total. Es decir, ya no es un pecho, sino es la madre. Y esta posibilidad de constituirse no solamente en un pecho, sino también en el ser madre, es que ha podido construir el rostro de su madre. Tenemos otro autor, Lacan, por ejemplo, que plantea que alrededor del sexto mes se está dando la posibilidad del estadio del espejo, esta diferenciación justamente del yo no yo, del reconocimiento. Y recuerden ustedes como René Spitz, cuando habla de la angustia del octavo mes más, mes menos, habla de la angustia por la pérdida del rostro conocido, la angustia del otro que aparece como no conocido. Y en ese no conocido, justamente me angustia. Ese no conocido es el rostro no conocido. Es donde puedo evidentemente dar cuenta de una prosopagnosia madre y de todo aquello que no se constituyó en esa mirada, que no se constituyó como reconocimiento del rostro. Y lo interesante de este concepto prosopognósico es que no solamente es el reconocimiento del rostro de la madre y posteriormente de los rostros familiares, sino también de la emoción que transmite ese rostro. Cuando mencionábamos hace ya una hora atrás el no como la posibilidad de la salida de la simbiosis madre-hijo y la posibilidad de la instauración paulatinamente de lo social a partir de la función paterna, veíamos que ese no está también relacionado con este concepto prosopognósico. Este no que me permite la diferenciación. Ahí habíamos puesto en la diapositiva el concepto de función paterna desde el lugar del que dice no. Una función paterna que no solamente es para romper la simbiosis, sino para sostener en esa ruptura al recién nacido o al bebé o al otro que se va constituyendo en sujeto. Creo que es importante pensar que estos procesos tienen una base neurobiológica, neuropsicológica, y esa base neuropsicológica está dada ni más ni menos por lo que el científico Risolati en la Universidad de Parma, allá por la década del 90, descubre en sus investigaciones con los monos macacos las neuronas que él denomina neuronas espejo. Estas neuronas espejos que permiten los procesos prosopognósicos, que permiten los procesos empáticos, por eso decíamos recién, la prosopognosia, el reconocimiento del rostro, no es solamente el reconocimiento fisionómico, es
es el reconocimiento de la emoción que transmite ese rostro. Es importante pensar y observar en lo clínico cómo muchas veces los no dichos desde la palabra no coinciden con el lenguaje corporal, no coinciden con el lenguaje que pone esa cara, no coinciden con la emoción y con el sentimiento que acompaña el no. Y se transforma en un ni, se transforma en algo que deja al sujeto en construcción, en una situación de inseguridad. Yo diría que lo deja casi sucumbir en la desolación, que lo deja sucumbir en la inseguridad, en la incertidumbre. Este, este no transformado por la cara que no dice no, sino que dice no sé, no me importa, que dice ni un sí ni un no, deja al niño y a la niña en una situación en la cual tiene que asumirse más adelante, por supuesto, pero que tiene que asumirse como, como el adulto que se resguarda y no como el niño que se refugia en la función paterna que le da la seguridad, que le da la posibilidad del pasaje de esa díada madre-hijo a una situación de socialización, que lo podemos ver perfectamente en los jardines maternales o en el nivel inicial, en el preescolar, cómo se va dando esta separación paulatina, pero se da en la medida justamente en que en estos primeros vínculos primarios se ha podido instalar la mirada de la madre como mirada protectora y la función del padre como función o paterna, porque también tenemos el sustituto de esta función paterna, incluso la propia madre puede ejercer esta función paterna para poder justamente sostener en el tiempo aquello que puede ser una inseguridad y que le permite, volviendo al aprendizaje, que no me he olvidado de eso, le permite ir aprendiendo en situaciones que pueden ser conflictivas o que pueden ser agradables, que pueden ser satisfactorias o no, pero que puede ir aprendiendo para ir forjando su propia historia y sus propias vivencias, que le van a permitir tomarlas en algún momento gracias a los procesos népsicos, a los procesos memorativos, para ver cómo las resuelve. Pero todo surge de estos momentos iniciales de la vida. En estos momentos iniciales, decíamos, las neuronas espejos descubiertas por Rizzolatti en 1996, quedan por imitación dos grandes momentos. Esta imitación, yo suelo decir, y perdón el entre paréntesis, yo suelo decir que los hijos no obedecen, los hijos imitan. Y no solamente imitan, y justamente esa imitación es lo que me lleva a los procesos de identificación, estos niños imitan no solamente a papá y a mamá para identificarse con ellos, sino que imitan figuras relevantes que pertenecen a lo social. Y acá juega algo que es fundamental en los procesos de educación, cómo imitan a, a sus propios pares que están quizás en un TikTok, que están en una red social, que pertenecen al mundo digital, pero que también por imitación conforman los procesos de identificación.
a partir de estas neuronas en espejo, que son las que me posibilitan la empatía. Por eso me parece que es importante, volviendo a lo prosopognósico, cómo cara, expresión emocional y lenguaje puedan ser coherentes entre sí para que el mensaje que reciba un niño, una niña, aún un adolescente, sea lo suficientemente seguro para construirse y que esto constituya en sí mismo el aprendizaje vivencial que va luego a trasladarse a lo que vamos a conocer como aprendizaje sistemático. Nadie aprende aquello que no le es significativo. Y lo significativo, en primera instancia, es esto que pasa en los primeros meses de vida. Vamos a un tema que me parece que vamos concluyendo con el encuentro, que son los factores sociales. Hoy sabemos que las situaciones familiares, los medios sociales, las coberturas médicas ineficientes, de acuerdo al país en el que nos encontremos, pueden ser factores que influyan en la constitución del trastorno de aprendizaje, pero que también son factores que constituyen la construcción psíquica, la construcción de sí mismo. Esto tiene mucho que ver con también los cuadros clínicos que podemos estar relacionando con lo psi y lo social. ¿Por qué estoy trayendo en el ámbito social un cuadro clínico que es psicopatológico? Porque la dinámica familiar es fundante de estos cuadros clínicos. Voy a considerar que las psicopatologías infantiles, la psicosis, el mutismo electivo, la depresión infantil, son temáticas que hemos recorrido como profesionales. Por eso quiero dejar el tiempo que nos resta para desarrollar el concepto de nociopatía. El concepto de nociopatía es un concepto vertido por un psicoanalista argentino, Gerardo Weiner, en la década del 80. Es un concepto que tiene mucho trayecto de desarrollo en la clínica con niños y con dinámicas familiares. La nociopatía es un concepto que está relacionado con la imposibilidad de conocer. Weiner señala que en muchos casos la dinámica familiar lo que lleva es al desconocimiento. El conocer es algo peligroso. El conocer es algo que no tiene que ver solamente con el conocer sobre la suma, la resta o algunas cuestiones sociales, geográficas, saber redactar un texto o identificar una palabra, sino que el desconocimiento tiene que ver con el desconocimiento o con el conocimiento de una dinámica familiar disfuncional. Por lo tanto,
muchos niños, él lo remite exclusivamente a lo que es lo que él en ese momento llamaba retardo mental, que son las discapacidades intelectuales, pero que nosotros podemos ir asociando a otros cuadros clínicos, donde el desconocimiento aparece o la necesidad de no conocer aparece como la negación a saber la verdad o a saber acerca de estas dinámicas familiares que al no funcionar de acuerdo al funcionamiento que requiere ese niño lo que hace es centrarse en sí mismo y no apropiarse del mundo, no apropiarse a partir del aprender de lo que va pasando alrededor del mundo. Y es lo que lleva en esta dinámica familiar a lograr que se retraiga y que en muchos casos podamos pensar que es una psicosis o que es una depresión, pero que en realidad, haciendo un diagnóstico diferencial, la dinámica familiar juega mucho más, es más el origen de esta imposibilidad de aprender que la propia que tiene el niño y que el niño en otra dinámica familiar o con otras estrategias terapéuticas que podamos implementar en esa dinámica familiar, podría llegar a resolver este desconocimiento. Es un deseo y es una fantasía de lo peligroso que sería conocer realidades y dinámicas que llevan a justamente a cuadros clínicos. Por eso estamos definiendo estas nocionopatías como el trastorno del conocimiento y como el deseo o la fantasía de desconocer para justamente evitar conocer la relación madre-hijo real, la ausencia de la función paterna, la dificultad que ha tenido ese niño en la mirada compartida con su madre, con su padre, con los sustitutos. Cuando decimos una mirada compartida, estamos refiriéndonos a esta empatía con el otro que me lleva a sentir como niño o como niña que soy sostenido, como la figura que aparecía en diapositivas anteriores del padre que sostiene o de la madre que sostiene en el momento del amamantamiento. Ahí en esa mirada compartida es cuando aparece lo fallido, aparece no quiero conocer la realidad de esta dinámica, porque esta dinámica evidentemente es traumática. Entonces, lo que hay que desarmar como estrategia, y lo veremos claramente cuando desarrollemos ejemplos de, de procesos nociopáticos en niñez y en adolescencia, cómo justamente lo que hay que desarmar es esa dinámica familiar y dejar al niño no expuesto a esa relación patológica que se da entre padre y madre, porque la problemática está en la pareja parental, sino volver al niño a una situación de mirada compartida, de sostén y de acogida. Aquí retomamos un poco los puntos finales de esta primera presentación y vamos a considerar dos elementos, dos construcciones teóricas, pero que en la realidad se pueden observar, que tienen que ver con
los factores sociales en el ámbito escolar y en el ámbito comunitario. Uno de ellos es el de la deprivación social y el otro el de la iatrogenia educativa, término que acuñé hace algunos años cuando, trabajando en el ámbito educativo, uno podía observar algunas conductas que no posibilitaban el aprender en los grupos de adolescentes y en los grupos de niños y niñas. Veamos qué consideramos con deprivación social. Por supuesto que esto depende fundamentalmente de la ciudad en la que uno vive, depende del país en el que uno vive, pero en muchas situaciones podemos observar que aún en las mejores ciudades del mundo suelen aparecer estas deprivaciones sociales. Es la ausencia de oportunidad que se tiene de acceso a la educación. Conocemos en este mundo globalizado y que realmente por esta globalización y por esta internalización podemos saber que el trabajo infantil es una de las causas, por lo menos en Latinoamérica, de mayor deprivación social y de mayor ausencia de oportunidad para el acceso a la educación, pero también en aquellos países desarrollados en los que existen grupos minoritarios pero vulnerables al fin, la imposibilidad del traslado a centros educativos, incluso del trabajo infantil, del escaso recurso que tienen los padres para poder acceder a que sus niños permanezcan en una institución o que los niños puedan continuar con su escolaridad, hacen que evidentemente se constituya un trastorno de origen social que solamente se va a resolver con la inserción de esos niños en los ámbitos educativos o en los ámbitos en los que se pueda compartir y en los que se pueda otorgar la posibilidad de la oportunidad del aprender. Y ojo que no estoy planteando un aprendizaje sistemático solamente. Estoy refiriéndome también a los aprendizajes de la vida cotidiana, a los aprendizajes para la vida cotidiana. Vamos a ir desarrollando, les traigo como ejemplo un trastorno de la lectoescritura que no solamente sirve para seguir accediendo a otros niveles educativos, sino que sirve para distinguir un cartel que podemos encontrar en una vía, en una ruta, en un camino en el cual no pueda distinguir si tengo que detenerme o si tengo que continuar, o si un cartel me señala que un líquido que se encuentra en una botella o en un recipiente es peligroso o no. Si no puedo leer las indicaciones médicas para continuar un tratamiento. Es decir, el aprendizaje no es solamente aprender la lectoescritura. El aprendizaje está inmerso en cada una de nuestras actividades. Por eso decimos, aprender es una conducta. Y fundamentalmente es conducta. El otro constructo que les traía en esta presentación y que decía que acuñé hace unos años es el de iatrogenia educativa. La iatrogenia educativa, ¿cómo la definimos?
como las acciones psicosociopedagógicas que generen efectos negativos en los aprendizajes de los estudiantes con metodologías inadecuadas. Acá voy a hacer referencia a algo que me parece importante retomar, que son las modalidades de apropiación de la realidad. ¿Qué significa modalidades de apropiación de la realidad? Muchos de nosotros, y esto va con lo disfuncional o con lo funcional que nos hace funcionar de una manera determinada, muchos de nosotros preferimos, vamos a tomar como ejemplo el encuentro de hoy. Muchos de nosotros preferimos escuchar porque nuestra modalidad de apropiación de la realidad es auditiva. Otros preferimos ir escribiendo lo que vamos escuchando, porque nuestra apropiación de la realidad o nuestra modalidad de apropiación es propioceptiva y debemos pasar por el cuerpo y escribir, sentir que nos apropiamos de lo que estamos escuchando. Y otros preferimos ver en la pizarra, ver en la diapositiva, porque nuestra apropiación es visiva. Nuestra apropiación de la realidad es visiva. Y no solamente funciona en el ámbito educativo, sino que funciona en la realidad cotidiana. Ahí, cuando lo llevamos a lo educativo, vemos que los docentes, y aquí viene la participación de los profesionales que se manejen en ese ámbito educativo, los docentes enseñamos de acuerdo a cómo aprendimos. Enseñamos a partir de nuestra propia modalidad de apropiación de la realidad. Por lo tanto, si no tenemos en cuenta cómo son las modalidades que tienen los otros que están escuchando, los otros que están observando, los otros que están aprendiendo, probablemente nuestra metodología sea inadecuada. Por eso, también como estrategia, también como forma de intervención clínica, debemos tener en cuenta la modalidad de apropiación de acuerdo al otro, no solamente de acuerdo a mi propia modalidad. Esto a veces supera las modalidades de apropiación, sino que tiene que ver, en este concepto de iatrogenia educativa, cómo es el vínculo docente-alumno-tarea. Si la tarea es la adecuada para ese alumno, más allá de su modalidad, si el docente puede comprender cuál es la forma de aprendizaje de ese estudiante. Y algo que sucede, y creo que en el mundo podemos dar cuenta de esto, que es el vínculo docente con el equipo de conducción. Ahí también se produce este desfasaje psicosociopedagógico, donde el docente que no se encuentra en una posición, digamos, adecuada, gratificante, satisfactoria, traslada desde lo emocional, traslada a la situación educativa la propia problemática que se genera en el ámbito escuela, en el ámbito universidad, en el ámbito educativo en general. Creo que esto, y para ir finalizando, por supuesto que son todas temáticas que iremos ahondando encuentro tras encuentro, creo que nos lleva a lo que vamos a considerar como factores de fracaso escolar, como factores de no aprendizaje y de, fundamentalmente,
de lo que vamos a tener en cuenta, porque es un punto central en los procesos de socialización, en los procesos de estructuración psíquica, en los procesos de maduración del sistema nervioso, pónganle el orden que quieran, pero todas se integran en uno, en lo que vamos a considerar que es una exclusión social. Esto simplemente es para dar cuenta de cómo fuimos recorriendo en factores bióticos, psíquicos y sociales que están relacionados con lo ambiental, con lo extrínseco al sujeto, con lo intrínseco del sujeto, y las posibles, solamente a modo de ejemplo, para que ustedes puedan tener la síntesis de lo que vamos a trabajar de aquí en más. Los procesos neurocognitivos que intervienen en el aprendizaje son las nocias, llamadas también percepción, la motricidad en el desarrollo de las praxias, que nos van a dar el tema del próximo encuentro, que es la organización psicomotriz o la inteligencia sensoriomotriz, como quieran llamarla, para luego ir desarrollando atención, memoria, lenguaje y función ejecutiva. Por el día de hoy les doy la palabra y les digo hasta el próximo encuentro. Así que abran sus micrófonos o escriban en el chat y damos por concluida mi exposición para dar la palabra a todos ustedes y muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta? No, a Lara, bueno, no podía. Carmen, llegaste tarde, pero creo que pudiste conectarte. Vas a poder tener en cuenta que está grabado y que lo vas a poder descargar. Agradezco las muchísimas gracias, pero me hubiera gustado tener algún tipo de intercambio con ustedes. Ustedes dirán. Lara, que estabas trabajando con las dinámicas familiares. Hola Alicia, pues a mí en general me ha parecido muy interesante, sobre todo porque eran conceptos que sí que había dado durante la carrera, pero como son cosas que luego no vas recordando, como que parece que se te olvidan y se te quedan ahí en un cajoncito. Pero bueno, me ha ayudado a recordar conceptos que ya conocía y aplicarlos también ahora al ámbito profesional, ¿no? Sí, tienes razón. Por eso decidí que este primer encuentro era como un repaso de conceptos Sí, para ubicarnos a dónde vamos a plantear en el desarrollo de cada uno de justamente de estos conceptos, sí, porque creo que cada uno nos va a llevar un encuentro. Em, Fue un paneo general, pero creo que el objetivo, más que recordar también los conceptos que siempre tenemos ahí y que los aplicamos sin darnos cuenta incluso. sí. No es algo que hemos olvidado, es algo que prácticamente estamos incorporando en nuestra práctica cotidiana sin ponerle nombre por ahí. Ujú. Pero me pareció que era importante relacionarlos entre sí, em, porque a veces vamos teniendo estos conceptos por separado, los Sí, utilizamos herramientas, pero no tenemos esta visión global de cómo relacionar uno con otros. Lo que sí, puede vamos a ser. lo que vamos a trabajar el próximo encuentro, que es organización psicomotriz, probablemente todos recuerden a qué nos referimos con inteligencia sensoriomotriz, con organización psicomotriz, pero cómo vamos a intervenir en el caso puntual de algunos de estas dificultades disfuncionales de esa organización psicomotriz y a dónde impacta
no solamente, y creo que hoy me parece que fueron, por lo menos lo que yo considero que es importante, señalar que el aprender no es un proceso que se da exclusivamente en el ámbito educativo, sino que es lo que permite al hombre garantizar su supervivencia a partir de transmitir lo construido por cada uno de nosotros, de lo construido por la humanidad, con una legalidad que organiza ese conocimiento y que le posibilita justamente ir compartiendo ese conocimiento con otros. Si uno piensa que aprender solamente es aprender a sumar y restar, está haciendo acotando el concepto de aprendizaje a una situación muy particular y sesgada, porque realmente aprender es aprender con otros a cada momento de nuestra vida. Y ahí creo que es donde podemos conceptualizarlo como proceso biopsicosocial. Así que vamos teniendo justamente esta posibilidad, ahora sí, de adentrarnos a cada uno de estos conceptos y desentrañarlos. Y espero que ustedes la próxima vengan con algún ejemplo de su práctica cotidiana, que enriquece el intercambio. Porque no sería fiel a mí misma si no dijera que de lo que ustedes puedan traer yo voy a aprender, porque entonces estaría borrando con el codo lo que escribo con la mano, que es que todo ser humano aprende hasta el último de sus minutos de vida. Así que quiero también aprender de ustedes, no solamente contar mis experiencias. Así que bueno, esta es un poco la idea de estos últimos minutos, o de que me hubieran interrumpido, que no es para mí ningún problema. Así que Noa, espero que tengas micrófono la próxima. Lara, un placer. José, no te conozco, pero supongo que la próxima estaremos viéndonos. Y, y bueno, Carmen, llegaste los últimos 15 minutos, los 15 minutos tarde, pero no te preocupes porque yo estuve con algunos problemas los primeros minutos para compartir la grabación y estuvimos presentándonos. Podrías contarnos, si todavía estás por ahí, podrían contarnos en el chat qué es lo que hacen todos los días y cuál es el interés, porque solamente Lara nos ha compartido su experiencia laboral, su experiencia cotidiana de vida. ¿Alguno queda por ahí? Bueno, dejamos para la próxima que nos comenten. Yo sigo estudiando. Muy bien. ¿Qué estudias? Buenísimo. Máster en psicopedagogía. Buenísimo. ¿Sos psicóloga? Bien. Bueno, compartimos la psicopedagogía. Yo también soy psicopedagoga, además de psicóloga. No, estás estudiando la carrera de psicología. Buenísimo. Vamos a compartir, vamos a ser colegas muy pronto entonces. Bien. Este intercambio está bueno para saber cuáles son los intereses. Estás a la espera de empezar el máster en Psicología General Sanitaria. Bien. ¿Estás?
A ver, estás aprendiendo, es decir, no estás estudiando solamente, estás aprendiendo todos los días de tu vida. Eso está buenísimo. Todos aprendemos algo nuevo todos los días. Bueno, si les parece, em, ah, ajá, buenísimo, Carmen. Eh, bueno, tus niños podrían ser nuestro material también de ejemplo, además de los niños los cuales he trabajado con ellos. Bien, bien. Espero que sea satisfactorio entonces el, el curso. Ah, estamos en línea. Trabajas con dilexia. Bien, bien. Vamos a ahondar en eso con procesos noxopráxicos en muy poco tiempo. Así que bueno, gracias por compartir y nos estamos viendo el próximo lunes. Creo que sí, que tiene buena pinta el temario. Gracias a ustedes por estar ahí y, y quedamos para el próximo encuentro, 18 horas. Sé que para ustedes es casi al finalizar el día y para mí es la tardecita. Esta diferencia horaria también hace que tengamos diferentes actividades. Así que agradezco la participación y nos vemos el próximo lunes. Y una pregunta, dale, estamos en tiempo. Tenés un documento subido en un drive, que ya lo he pasado, que es un primer documento. Las grabaciones van a estar a disposición y vamos a ir subiendo al drive material a medida que antes de las clases vamos a ir subiendo material para que ustedes puedan ir compartiendo también durante la clase. Sí, vamos a subir documentos. Bien, no lo tengo directamente, pero le vamos a pedir a EPSIS que les manden el enlace del Drive. Así que bueno, los dejo y un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Alicia, muchas gracias.